Buenas tardes a todos. Espero que estéis todos muy bien. En el ámbito de la actividad que Institución Futuro estamos llevando a cabo en estos momentos tan complicados y el entorno en que nos encontramos, estamos desarrollando una serie de conferencias online con la idea de que nos ayude a ver qué futuro se nos avecina, ¿no? Entonces, en este momento, hoy tenemos de invitado a Emilio Lamo de Espinosa, madrileño. Voy a hacer una pequeña reseña de su currículum para centrarle. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor igualmente en Sociología por la Universidad de California en Santa Bárbara, donde amplió sus estudios y ha sido visiting professor. Actualmente es el presidente del Real Instituto Elcano, catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Es también colaborador habitual en la prensa y patrono y o asesor de numerosas fundaciones. Emilio estuvo al cargo de la reforma de las universidades en la Universidad Española durante el primer gobierno socialista de Felipe González. Durante casi 10 años fue el director del Instituto Universitario Ortega y Gasset, el mayor centro de posgrado en ciencias sociales de España. Fue presidente asimismo de la Federación Española de Sociología, de la que hoy es miembro de honor. Solamente por terminar ya, en los últimos años ha sido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, ha sido premio Otto de Habsburgo, Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, Premio FIES de Periodismo y Premio Julián Marías de la Comunidad de Madrid. Es escritor, ha publicado más de 22 libros y ha participado y escrito más de 400 artículos de prensa y otras divulgaciones. Sin más, hoy le hemos llamado a Emilio como presidente del Real Instituto Elcano. Para los que no sepáis, fue creado el Instituto Elcano, Real Instituto Elcano, en el año 2001 como fundación privada. Es un think tank de estudios internacionales y estratégicos realizados desde una perspectiva española, europea y global. El objetivo de la institución es fomentar en la sociedad el conocimiento de la realidad internacional y las relaciones exteriores de España, así como servir de foco de pensamiento y generación de ideas que resulten útiles para la toma de decisiones de los responsables políticos, los dirigentes de empresas privadas e instituciones públicas, agentes sociales y académicos. Todo el trabajo de institución de institución Elcano, Real Instituto Elcano, se plasma en publicaciones e informes que hace llegar a este tipo de personas de diversa índole, de acceso libre en la web y el blog. O sea que si quieren ustedes acceder a la página web, ahí tienen colgadas pues todos los trabajos y publicaciones e informes que van realizando. Emilio hoy nos va a hablar de un tema tan importante que es pues el futuro pospandemia, para intentar contestarnos a una pregunta que hemos puesto que sea, ¿nada será igual? Pues yo creo que Emilio va a intentar respondernos a esta pregunta eh, partiendo de la fecha que estamos, viendo el futuro que se nos avecina y desde un punto de vista de lo que él es experto, ¿no? Desde un punto de vista político y social, ¿no? Más que económico, como veíamos el otro día con Miguel de Aburo el lunes pasado. En la presentación, en la página que estáis viendo, si ponéis el cursor en la parte de abajo, se os abrirá ahí un icono que pone preguntas y respuestas. Yo os animaría a que a lo largo de la presentación, si se os ocurre alguna pregunta, pues la podéis escribir. Somos muchos, en este momento vamos a ser más de 50 personas las que estamos conectados, pero si no lo escribís, también hay una posibilidad de levantar la mano. Vais a estar en silencio en la conferencia, pero si clicáis en levantar la mano, la tecnología y Isabel por detrás nos ayudará luego
a daros paso a las preguntas y poderlas hacer de viva voz. Ana Hierro, la directora general de Institución Futuro, va a ser la que gestione las preguntas escritas y luego, pues al final de la charla, haremos un pequeño resumen y una despedida. Sin más, os dejo con Emilio y adelante, por favor, Emilio. Vamos a poner, sí, ya se me escucha. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias a la Institución Futuro por invitarme. Creo que es la tercera vez y me llena de satisfacción. Siento no hacerlo personalmente. Mi agradecimiento a Ana, a Isabel, a José María, a Miguel Canalejo, que en el fondo es el responsable de que yo esté en este momento hablando. Y aprovecho para saludar a Manolo Melgar, que he visto que al final ha podido también conectarse, ¿no? Bueno, el título es Nada será igual, entre interrogantes, el mundo post-pandemia. Y lo primero a tomar consideración es que nos encontramos con una experiencia nueva, radicalmente nueva para todos nosotros, que nos ha venido a succionar como si fuera un agujero negro y que no sabemos bien ni cuándo nos liberará ni en qué condiciones lo hará. De momento son miles de millones de personas, todos nosotros, encerrados en casas, calles vacías, universidades, escuelas, teatros, aeropuertos desérticos, como en una pesadilla, decía Miguel Canalejo en un artículo que publicó hace cosa de un mes, ¿no? Más de 20.000 muertos oficiales en España. La realidad es que estamos más cerca de los 30.000 que de los 20.000, 120.000 en Europa, 210.000 en el mundo, una caída del PIB que va a ser del orden del 10%, por lo tanto, brutal. Pero no es un evento inesperado y esta sería la primera lección a extraer, ¿no? Al contrario, expertos y analistas, todas las estrategias de seguridad nacionales de los países han señalado el riesgo de pandemia como uno de los riesgos frente a los que teníamos que estar prevenidos, ¿no? Me permito, por ejemplo, leer la Estrategia de Seguridad Nacional Española en 2017, por lo tanto reciente, y comienza diciendo, en cuanto a desafíos a tratar, estoy leyendo, se señala la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética, los movimientos migratorios, las emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias y el cambio climático. Y añade, con un análisis muy certero, España, un país que recibe más de 75 millones de turistas al año, con puertos y aeropuertos que se encuentran entre los de mayor tráfico del mundo, un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades, una población envejecida y una situación geopolítica polarizada no está exenta de amenazas y desafíos. Como vemos, el riesgo estaba perfectamente identificado y el análisis es perfectamente correcto, ¿no? Y esta es, como decía, mi primera lección. Yo creo que se menosprecia a los expertos y en ese sentido hago una defensa de los think tanks como Institución Futuro y como el Gran Instituto Elcano, ¿no? Lo esperábamos, pero no nos habíamos preparado para ello. Lo urgente acaba siempre marginando lo importante, ¿no? No planificamos ni para el largo plazo, estoy pensando en el cambio climático, pero tampoco para lo que es poco probable, pero que sin embargo acaba generando consecuencias extraordinariamente graves y disruptoras, como son los llamados cisnes negros y como lo son las pandemias. Ya habíamos tenido varias con anterioridad, tuvimos el SARS, la gripe aviar, el ébola y algunas otras, ¿no? De modo que a ver si hacemos caso a los expertos de verdad. Estamos hablando de post-pandemia. La palabra post quiere decir que estaremos más allá de ella. No sabemos bien cuándo, como decía anteriormente. De momento vamos a entrar en lo que se ha dado a llamar una nueva normalidad, que claramente no es normalidad. Ayer tuvimos cierta perspectiva en el plan que ha aprobado el gobierno, probablemente optimista. Los expertos nos dicen que hasta que dispongamos de vacuna o bien de medicinas efectivas, pues no podremos realmente regresar a una verdadera normalidad. Respecto a las vacunas, tenemos alguna información reciente optimista. Al parecer un equipo de Oxford puede tenerla prevista para después del otoño. Ojalá, ojalá. Mientras tanto, el efecto sobre todas aquellas actividades que exigen agrupamientos, espectáculos, cines, teatros, restaurantes, bares, etc., es enorme. Sin duda ocurrirá, entraremos en la normalidad de verdad, no la nueva, sino la de siempre, y para entonces
la secuencia de eventos que se hace evidente se estará desarrollando. La secuencia es, en primer lugar, una crisis sanitaria, que es en la que estamos todavía, crisis sanitaria que genera una crisis económica enorme, de extraordinaria importancia. Estamos entrando en ella, pero todavía no nos hemos focalizado en ella, todavía no la sentimos. Inmediatamente después de la crisis sanitaria y de la crisis económica, una crisis social y política, las dos, que no sabemos bien en este momento por dónde pueden caminar, ¿no? Y a su vez esa secuencia está ocurriendo en unas regiones antes que en otras. Lo hemos visto, en primer lugar ha sido Asia, posteriormente ha saltado sobre Europa, ahora está saltando al otro lado, América, Norte y Sur. No sabemos bien lo que ocurrirá en África, no tenemos buena información. Hay una gran incógnita sobre la India, parece que no está teniendo las consecuencias que se preveían, lo cual es enormemente positivo. En todo caso, esa secuencia tiene consecuencias sobre la economía global, porque unas regiones han sufrido menos y se recuperan antes que otras, y esto evidentemente cuenta. Vayamos al tema, nada será igual, ¿no? Bueno, como siempre tenemos dos escuelas, ¿no? Una, la que dice que nada será igual, que todo será distinto, que el cambio será brutal, o más bien una más escéptica, en la que me inclino más bien, que lo que nos dice es que la pandemia está siendo sobre todo un acelerador, un catalizador de tendencias ya bien conocidas. En el fondo son las dos cosas. Es cierto que es un acelerador de tendencias existentes y voy a tratar de argumentarlo posteriormente, que nos lleva también, sin embargo, a un mundo en buena parte nuevo, ¿no? Hay una fuerte dependencia de sendas, las sociedades son el producto de su historia, ni los individuos ni las sociedades pueden liberarse de la mochila de su propia historia y, por lo tanto, el presente marca el futuro, el pasado marca el presente. En ese sentido, es evidente que el mundo seguirá caminando en buena medida por los raíles por los que caminaba, pero con cambios, con cambios. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, lo inmediato y nuevo son dos experiencias muy importantes en el corto plazo que estamos viviendo todos en estos días, en estas semanas, en este mes y medio. Experiencias que nos están cambiando y que no sabemos en qué medida continuarán en el futuro. Una de ellas es sin duda la de la unidad del mundo, ¿no? En pocas semanas un virus salta de Wuhan a Nueva York, Wuhan, una ciudad que no habíamos ido a hablar la mayoría jamás, pasando por Roma, París y Londres, ¿no? Decía Terencio hace 2000 años que nada humano nos era ajeno. Bueno, eso es hoy cierto, ¿no? Pensamos el mundo como una colección de países o de estados, como un puzzle, cada uno con su soberanía, su bandera, su capital y su color. Eso es un pasado, la globalización es un dato, es un hecho indiscutible, más allá de ser una política, es un hecho. Vivimos en una única sociedad mundial. Esto es algo que nos cuesta comprenderlo, pero que un fenómeno como la pandemia nos lo pone claramente de manifiesto. Si levantamos ese velo cognitivo de los estados a través del cual filtramos la realidad, lo que descubrimos es una sociedad mundial extremadamente conectada. La economía, la seguridad, la política, el clima, la salud, las pandemias son globales, ¿no? Esta es una visión cosmopolita y universal que podría ser afirmada como consecuencia de la pandemia, pero hay una segunda experiencia que la lleva en el sentido contrario, y me refiero a la experiencia de la vulnerabilidad de todos y cada uno de nosotros. Llevamos en la proximidad del dolor, del fallecimiento, de la muerte, e incluso colectivamente. Hemos descubierto que nos puede ocurrir colectivamente, como ocurrió en otros momentos, igual que la especie humana es el resultado de una casualidad cósmica, podríamos decir, pues otra casualidad podría llevarnos por delante. ¿Y cómo reaccionamos frente a la sensación de vulnerabilidad? Pues buscando refugio. Buscando refugio, y lo hemos encontrado en dos instituciones viejas que nos garantizan frente al riesgo, a la incertidumbre, a la inseguridad en la que nos estamos moviendo los últimos meses, ¿no? De modo que en lugar de unirnos toda la humanidad frente al enemigo común, acabamos refugiándonos cada uno de nosotros en esas burbujas de seguridad. ¿Y cuáles son estas dos burbujas de seguridad? Las dos que han salido claramente reforzadas como consecuencia de la pandemia. Uno es, sin duda alguna, el Estado y la otra es la familia, ¿no? Del Estado hablaré después con más detenimiento, pero quería detenerme en el tema de la familia, ¿no? El Estado por lo que hace a las colectividades y la familia por la que hace a cada uno de nosotros.
Llevamos meses encerrados en nuestros hogares, conviviendo con la familia, lo cual, por cierto, pues puede, como sabemos, acentuar los divorcios, pero provocar también una oleada de nacimientos dentro de 9 meses, y al tiempo constantemente conectados con la información que nos es proporcionada por los gobiernos, ¿no? Hogar y televisión y prácticamente nada entre medias, ¿no? La familia es una institución que es la única institución basada en el don y no en la reciprocidad, que es la que acudimos siempre que las circunstancias nos son desfavorables, bien las circunstancias individuales o las colectivas, ¿no? Una institución que, sin embargo, la ninguneamos en términos políticos. Me permito poner un ejemplo. En el organigrama de la Administración española, en este momento, hay una dirección general, no de familias, sino de diversidad familiar, que tiene el mismo rango y nivel que otra dirección general de derechos de los animales. Esto nos da una idea de en qué medida tenemos como prioridad política una institución que ya nos sacó de apuros con ocasión de la gran recesión y que de nuevo nos está sacando de apuros. Bien, en todo caso tenemos, como decía, experiencias de pandemias anteriores, de pestes históricas, bien conocidas y bien trabajadas, y lo que nos muestran estos es que la experiencia de la vulnerabilidad, el riesgo, el miedo, durará justamente lo que dure el riesgo, y tras el riesgo y el miedo llegará probablemente un carpe diem, un ansia de libertad, un joie de vivre, de modo que los próximos años 20 podrían parecerse a los años 20 del pasado siglo. Bien, me refería a estas experiencias personales porque son las inmediatas, no son post-COVID, estamos todavía dentro del COVID y dentro de este marco delimitado por los hogares por una parte y por el Estado y sus determinaciones por otra, ¿no? Vayamos al mundo, decía que lo que estamos es ante un acelerador de tendencias ya conocidas. Desgraciadamente, como veremos, la mayoría de ellas negativas, están ganando los malos y no los buenos, pero esta es la realidad, ¿no? Pero para ver en qué medida estas tendencias responden al pasado o no, me quisiera dedicar unos minutos a repasar la situación antes de la pandemia para ver después en qué medida la pandemia puede estar, como decía, acelerando tendencias que ya estaban presentes. Tomamos pues perspectiva. ¿Dónde nos encontrábamos antes? Yo creo que podemos decir que nos encontrábamos claramente en el pico de la curva, como se dice ahora, en el punto de inflexión del tránsito desde un mundo eurocéntrico, occidentalocéntrico, a un mundo centrado en Asia, que cancela, y creo que definitivamente, el predominio, la hegemonía europea. Una hegemonía que comenzó con las grandes navegaciones de altura, lo que el gran historiador británico Arnold Toynbee llamaban los Iberian Pioneers, los pioneros ibéricos, españoles y portugueses, que continuó con la revolución científica y la revolución industrial, que alcanza su cumbre, su hegemonía, a principios del siglo XX, pero comienza a involucionar con las dos grandes guerras mundiales. Son guerras civiles europeas, son en buena medida, y así se ha escrito repetidas veces, el suicidio de Europa. El resultado de estas dos fue la descolonización de los grandes imperios europeos, por una parte, y por otra, y esto es menos conocido, pero más importante todavía para nosotros, una colonización de Europa por dos potencias extraeuropeas. Esto se nos olvida, como decía, pero desde el año 1945 a prácticamente el año 1989, el destino de Europa estuvo en manos de dos potencias extraeuropeas, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y no en manos de los europeos. Fuimos colonizados realmente por potencias extraeuropeas. Y como consecuencia de esto comienza la emergencia de los nuevos, la emergencia de los emergentes, como se dio en llamar, a finales del pasado siglo, que ha continuado a lo largo de estos 20 años de este siglo. La causa de esta emergencia es bien clara, es la suma de dos procesos. Por una parte, una divergencia demográfica entre el este y el oeste, entre the west y the rest, divergencia demográfica enorme. Pensemos que de 1950 a 2050 la población del mundo pasó de 3.000 a 9.000 millones de personas. Estamos en 8.000, 7.000 y pico, llegaremos a los 9.000 en el 2050. Se ha multiplicado, por tanto, por 3, pero todo ese crecimiento se ha dado fuera de los países desarrollados, concretamente Europa. Europa era el 25% de la población del mundo a comienzos del pasado siglo, era todavía el 20% cuando yo nazco a mediados del pasado siglo. En este momento es el 7% y descendiendo ya hacia su 60%. La divergencia demográfica es brutal.
el peso demográfico del mundo se ha ido hacia Asia, claramente. La segunda causa es un proceso de convergencia tecnológica, divergencia demográfica por una parte y convergencia tecnológica por otra. Nosotros fuimos durante 3 siglos, monopolizamos la ciencia y la tecnología. Esto ya no es así, claramente, lo estamos viendo estos días. La tecnología se ha pasado, se ha movido al otro mundo y la consecuencia de estas dos cosas es que el mundo emergente efectivamente ha aflorado con fuerza, ¿no? Y queremos fijar una fecha simbólica de este pico, de este punto de inflexión de la hegemonía europea y el tránsito hacia la hegemonía asiática. Yo lo fijaría en el mes de abril de 2014, cuando el Financial Times, el gran periódico británico, moderado, conservador, publicaba a 5 columnas la noticia de que ese mismo año la economía china, medida en paridad de poder adquisitivo, iba a superar a la de los Estados Unidos. ¿Por qué es relevante esta fecha? Bueno, lo que nos pone de manifiesto es ese pivote hacia Asia de todo el mundo, ¿no? Y realmente el mundo está pivotando claramente hacia Asia y esta es probablemente la tendencia más importante. Lo hizo Estados Unidos ya con Obama, con Hillary Clinton. Estados Unidos tiene como referencia geoestratégica fundamental la relación con China, una potencia emergente China y una potencia declinante, no en términos absolutos, pero sí en términos relativos, y el poder es siempre relativo, son relaciones de fuerza. El vector geoestratégico mundial articulador del mundo en este momento es claramente la relación entre Estados Unidos y China. Trump es en buena medida una causa de un efecto de esa tensión, ¿no? África y Latinoamérica han volcado hacia China también. Primero fue Hu Jintao, más recientemente Xi Jinping, se han paseado por el mundo con la chequera, comprando pues, el cobre chileno, o la soja, o el petróleo, o invirtiendo en puertos, o haciendo ferrocarriles, o concediendo préstamos en África, y su capacidad negociadora en este momento es extraordinariamente potente. Incluso en Europa. Europa vacila, no quiere abandonar a Estados Unidos, tampoco quiere dejarse caer en manos de China, pero no puede ningunearla y de hecho China está penetrando también en la economía y en la sociedad europea, especialmente a través del grupo de 16+1, que se llama el grupo de países balcánicos, ha comprado los puertos del Pireo, ha comprado el puerto de Lisboa, etc. La penetración de China la tenemos en este momento con el 5G. De modo que todo esto estaba ocurriendo antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué efecto tiene la pandemia? Yo creo que básicamente acelerar todas estas tendencias, ¿no? Voy a hacer 2 análisis. Uno, en primer lugar, un análisis geopolítico y en segundo lugar haré un análisis más bien institucional, ¿no? Primer análisis geopolítico. ¿Cuáles son las consecuencias de la pandemia que estamos ya viendo, ¿no? La primera de ellas sería para mí que claramente está ganando China y está perdiendo Estados Unidos. No ha sido el Chernóbil de China, como en su momento se pensó. Y no tanto porque gana China, sino porque pierde Estados Unidos. Y de nuevo, tener en cuenta que el poder es relativo. China ha ganado algo que no tenía, que es soft power. Está ganando el relato. Lo ha hecho razonablemente bien. Sabemos que en buena medida no podemos fiarnos de los datos que nos da, pero el hecho es que sí está ganando el relato, a pesar del intento de Trump de estropearle el cuento, nunca mejor dicho, pero Estados Unidos ha perdido el relato lamentablemente, ¿no? El comportamiento absolutamente aislacionista de Estados Unidos, indiferente al resto del mundo, y las propias declaraciones reiteradas del presidente Trump, casi un fantoche, hacen que Estados Unidos haya quedado en muy mal lugar y esté quedando en muy mal lugar. Hace pocas semanas estábamos todos seguros del triunfo de Trump en las próximas elecciones. En este momento empezamos a estar mucho menos seguros. De modo que en lo que es la trampa de Tucídides, esa tensión entre una potencia emergente y una potencia declinante, yo creo que China ha ganado imagen, ha ganado relato y Estados Unidos claramente lo ha perdido. En segundo lugar, algo similar ocurre en la relación entre Asia en su conjunto y Europa en su conjunto. Los países asiáticos, Corea sobre todo, Japón, Taiwán, Singapur, han gestionado la pandemia de un modo mucho más eficiente que Europa. Pensemos en
en Italia, España, Francia e incluso el Reino Unido, que lo está haciendo francamente mal, ¿no? Y han ganado en dos sentidos, en dos sentidos. En primer lugar, un sentido cultural o, si se quiere, político también, de imagen y de reputación, ¿no? El colectivismo asiático le ha ganado la partida al individualismo occidental y el colectivismo está a un paso del autoritarismo. Por lo tanto, ahí ha habido un elemento muy importante que viene a reforzar lo que se ha dado en llamar el consenso de Beijing, estados, si se quiere, más autoritarios, con sociedades menos tolerantes, más rígidas, menos individualistas. Y en segundo lugar, eso tiene también consecuencias económicas, como señalaba anteriormente, ¿no? Asia, que ha sufrido menos, se va a recobrar antes y, por lo tanto, iniciará la nueva situación económica con una situación mejor, un punto de partida mejor que el de Europa o el de Estados Unidos. En tercer lugar, el resto no cambia sustancialmente. Rusia, bueno, Rusia una vez más pone de manifiesto que es un gigante con los pies de barro, ¿no? Una potencia sobrevalorada, una potencia regional, como dijo en su momento Obama, para el gran enfado del presidente Putin, ¿no? Como dijo en su momento Francis Bacon del Imperio Español, es un árbol muy frondoso para tan escasas raíces, ¿no? Es un país con enormes debilidades demográficas, catástrofe demográfica, una economía desastrosa. Pensemos, no se piensa en ello, pero Rusia tiene un PIB un poquito más o menos similar al de Italia. Nadie pensaría que Italia es una gran potencia, pero esta es la realidad, el substrato sobre el que está montado el imperialismo ruso, ¿no? Es un país que en buena medida es una cleptocracia y que depende, por supuesto, del petróleo y del gas cuyos precios se han hundido. Es algo así como si las galeones de la plata no llegaran. Bueno, pues para Rusia es algo parecido porque vive claramente de los precios del petróleo y del gas. Por cierto, algo que ha afectado también a todos los petroestados, no solamente afecta a Irán, a Arabia Saudí, a Venezuela, incluso a México, ¿no? La Unión Europea sería la cuarta. Bueno, la Unión Europea, un poco como Rusia, la pandemia deja claro que fue un sueño lo que en su momento, con ocasión de la crisis de Irak, se creyó posible, que podía ser una alternativa, la Unión Europea, una alternativa soft a la hegemonía dura de los Estados Unidos. No va a serlo, no puede y no quiere, no tiene esa ambición. La Unión Europea puede ser un actor, y lo es sin duda, pero mediando cada vez más entre Estados Unidos y China, comprendiendo a China, pero sin alejarse demasiado de los Estados Unidos, que es de quien dependemos sobre todo, o por decirlo de otro modo, si Estados Unidos es el policía malo, la Unión Europea juega a ser un poco el policía bueno. El resto del mundo sigue sin contar. Latinoamérica ni contaba ni cuenta. La crisis política en la que ya estaba se dobla en este momento una vez más de crisis económica. África, 3/4 de lo mismo, ni está ni se la espera. El espacio MENA se ve a su vez muy afectado por la crisis del petróleo. De modo que si hacemos, como decía, un análisis geopolítico, lo que vemos es una profundización de tendencias preexistentes. Todo dicho con mucha parsimonia, porque no sabemos, estamos todavía en fases iniciales, no sabemos bien cuál va a ser el desarrollo último de la pandemia en muchos sitios. En China ha vuelto a reaparecer en el norte, Singapur ha tenido que dar marcha atrás, por lo tanto, la partida no está jugada todavía y no sabemos bien cuál será el resultado final, pero esta es la situación, ¿no? Si del análisis geopolítico pasamos al análisis institucional, yo destacaría cuatro ideas centrales, ¿no? Las menciono. Reestatalización, en primer lugar, desglobalización, en segundo lugar, digitalización, en tercer lugar, y dualización social, en cuarto lugar, ¿no? La primera es evidente, ya lo señalaba antes, reestatalización. Estamos moviéndonos más allá o antes de lo que podríamos llamar el multilateralismo, caminando hacia el unilateralismo o la multipolaridad, un mundo de potencias, de países que se entienden en relaciones de fuerza, un mundo jovesiano más que un mundo kantiano de reglas y de normas, ¿no? Las Naciones Unidas, lo vemos, ha estado desvanecida. La Organización Mundial de la Salud no ha hecho especialmente un buen papel. Fijémonos que ni siquiera ha sido capaz
elaborar un protocolo sobre cómo teníamos que contabilizar los muertos, los fallecidos por una parte y los contagiados por otra. Y sin ese protocolo, toda la comparación de datos que estamos viendo en este momento y la propia contabilidad, bueno, pues deja muchísimo que desear, es casi kafkiana en ocasiones, carece por completo de relevancia. El G20, presidido por Arabia Saudí, no ha hecho nada. El G8 se ha limitado a posponer el cobro de la deuda de los países pobres 8 meses, lo cual no es gran cosa, ¿no? Por el contrario, ha ocurrido una vez más lo que Richard Haas, un analista, publica usualmente en americano, en Foreign Affairs, llamaba la obligación soberana. ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, quiere decir que los estados son responsables ante la comunidad internacional y ante sus ciudadanos, hacia afuera y hacia adentro, de lo que ocurre en sus territorios. Son los responsables últimos de lo que ocurre en su territorio. Tienen que dar cuenta de ello, de modo que acaban siendo los únicos sujetos y los líderes. Es cierto que las regiones han demostrado tener tanta o mayor eficacia, en algún caso, como en el caso español, al parecer incluso más eficacia que el propio Estado. Pero el hecho es que los Estados son las únicas entidades políticas capaces de movilizar inmensos recursos, los recursos necesarios. Son capaces, por poner un ejemplo, si la Unión Europea tiene un presupuesto y puede movilizar el 1% del PIB de la Unión Europea, los Estados europeos están entre el 40 y el 50% del PIB. Alemania ha movilizado ya ayudas equivalentes al 6% del PIB. Francia un 4,5%, Austria un 7%, Estados Unidos un 10%. Los estados tienen inmensos recursos económicos, tienen recursos políticos, una inmensa y entregadísima burocracia. Esto es fundamental para gestionar cualquier problema, una burocracia a su servicio. Tienen recursos de legitimidad y tienen poder duro, tienen gendarmes y tienen el ejército, y vemos cómo al final el papel del ejército es muy importante. La pandemia creo que ha venido a reestatalizar el mundo cuando, como consecuencia del proceso globalizador, el mundo estaba justamente perdiendo, los estados estaban perdiendo relevancia en el orden político. Parecía que la globalización saltaba por encima de las fronteras. Recuerdo aquel libro de Thomas Friedman, este brillantísimo analista del New York Times, que se titulaba El mundo, The World is Flat, el mundo es plano, ¿no? Ya no, las fronteras han desaparecido. Bueno, es evidente que caminamos en ese sentido hacia una economía mucho más estatalizada. Serán inevitables las nacionalizaciones, es inevitable una renta mínima vital, no sé si temporal o permanente, pero va a ser inevitable, y una vez que sea temporal es difícil darle marcha atrás. Por ejemplo, prácticamente el 50% de la población española va a acabar dependiendo de transferencias del Estado, prácticamente asalariado en nómina del Estado. El riesgo de autoritarismo en esta situación es evidente. Nos encontramos con una sociedad hoy desperdigada, atomizada, incapaz de agruparse, incapaz de manifestarse públicamente, más allá que con algunos aplausos o caceroladas por aquí y allá, frente a un poder político que está claramente muy reforzado en este momento, ¿no? De modo que es imperioso tratar de reforzar los controles democráticos sobre el poder político en este momento. La primera idea es reestatalización del mundo. Los estados como grandes sujetos siempre lo han sido, pero yo creo que vuelven a serlo en momentos de inseguridad y de incertidumbre. La segunda tendencia es la desglobalización. Guy Sorman, un analista francés, ha dicho que este es el virus de la desglobalización. Yo creo que esto es verdad, pero aquí sería más matizado. Yo creo que la globalización pierde, aunque solo parcialmente, y puede que solo temporalmente, ¿no? Desde luego está ganando el reshoring, la relocalización, acortando las cadenas de producción, y ello por dos razones de las cuales una va a continuar, la otra no lo sé. La primera razón es la importancia descubierta por los estados y las sociedades acerca de la necesidad de contar con suministros estratégicos. Los estados no pueden ya necesariamente confiar en otros estados. Y no solo en temas sanitarios, también en temas de alimentación, en temas de seguridad y otras cuestiones, ¿no? Borrell nos señalaba hace días, por ejemplo, Borrell decía, China produce el 80% de los antibióticos del mundo y Europa no produce un solo gramo de paracetamol. Esto es increíble, ¿no? Es increíble que España, una potencia en lo que es el textil, no fuera capaz de poner en marcha millones
de mascarillas en un par de semanas, ¿no? El debate sobre la inteligencia artificial y el debate sobre el 5G en ese sentido se va a recrudecer, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hay un tema muy importante. El segundo es que no solo los estados, también el sector privado, las empresas han descubierto el riesgo de cadenas de producción largas y complejas, frente a cadenas globales, mundiales, muy sofisticadas, muy abiertas, de muchas ramificaciones. Creo que se va a tender inevitablemente hacia cadenas regionales más próximas, ¿no? Pensemos que en buena medida, además, los salarios han tendido a armonizarse. El otro día me informaban, no lo sabía, en este momento los salarios en Portugal son prácticamente los mismos que en el este de China, por lo tanto ya no tiene la ventaja de la deslocalización en términos salariales, pues se ha quedado en buena medida amortiguada. Tenemos el impacto de la impresión en 3D. La impresión en 3D también puede contribuir a disminuir las cadenas y el comercio global. Todo ello, como digo, va a debilitar el comercio mundial. China puede sufrir como consecuencia de esta relocalización. México puede ganar, sin embargo, en relación con la producción para Estados Unidos, ¿no? Al contrario, en línea contraria, todas aquellas actividades que se pueden teletrabajar van a verse reforzadas. Es evidente, ahora hablaré de ello, y esto camina en el sentido de la globalización. La India, en ese sentido, puede verse, por ejemplo, que está más integrada, otras cosas por el inglés, está más integrada en las cadenas de producción intelectual, en lo que es las industrias de alta tecnología, la conexión entre Bangalore y Silicon Valley, o de los juristas de Delhi con los juristas de Londres. La India, en ese sentido, puede verse, sin embargo, beneficiada frente a China. De modo que la segunda tendencia, que yo creo que sí que va a ser fuerte y que coincide con esta estatalización, es una cierta desglobalización. Pero ya digo que así como lo primero lo veo muy fuerte, lo segundo no sé en qué medida va a ser temporal. Al final la lógica económica acabará imponiéndose y es evidente que la división internacional del trabajo pues es beneficiosa, aumenta la productividad y de hecho en los últimos años, en las últimas 2 décadas, se han conseguido los éxitos que el mundo ha conseguido en términos de reducción de la pobreza, etcétera, etcétera, se debe en buena medida a la globalización. Es muy curioso en los sondeos, yo me paso la vida viendo sondeos, cuando ves los sondeos internacionales hechos en 40, 50 países, ¿está usted a favor del libre comercio? ¿Está usted a favor de la free market economy, de la economía de mercado? Los porcentajes más altos favorables los encontramos en China, en la India, etcétera, países que se han visto claramente beneficiados por la globalización. De modo que yo creo que la globalización se va a ver afectada muy en el corto plazo, pero no sé si tanto en el medio y en el largo. El tercer ganador, creo claramente, es la digitalización. La digitalización está teniendo un impacto enorme. Todos, y cuando digo todos, estamos subiendo la curva de aprendizaje, del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que estaban todas ahí. Este mismo seminario que estamos realizando, yo mismo he tenido que aprender a gestionar y a manejar Zoom hace algunas semanas, ¿no? La digitalización está siendo, esencial para la sociabilidad, para las familias, para la articulación de los amigos, de las familias, digamos lo que podríamos llamar los hogares virtuales, las redes sociales. En segundo lugar, está teniendo un impacto enorme sobre el teleconsumo. Mucha gente se ha visto forzada, nos hemos visto forzados a comprar en plataformas, en Amazon u otras ellas, lo que tendrá consecuencias muy negativas sobre el pequeño comercio a pie de calle, sobre los locales comerciales. Y finalmente, y de un modo muy importante, yo creo el teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. Leía el otro día, no sé si es verdad, me ha sorprendido, en España habíamos pasado de un 7% de trabajo a casi un 40 y tantos % en pocas semanas. Bueno, es verdad que hemos estado forzados a ello, pero esto es muy importante porque una vez que se aprende se queda ahí, ¿no? Es muy importante para las empresas van a interiorizar el teletrabajo, reduce el transporte, la movilidad,
He visto también en varios sitios que la productividad del teletrabajador no es menor, sino incluso mayor. Se pierde mucho en contacto, en información, en contexto. Es evidente que las relaciones son muy distintas personalmente que digitalmente, pero yo creo que las empresas van a incorporar el teletrabajo de un modo mucho más generalizado que hasta ahora. Esto va a permitir la deslocalización de las viviendas, menos costes en alquileres, más autónomos. No olvidemos que el teletrabajo facilita enormemente la conciliación para el trabajo femenino. Es algo muy importante en este momento. Uno de los grandes problemas que tiene el trabajo femenino es el de la conciliación, y es evidente que el teletrabajo lo facilita enormemente. Y bueno, no excluyo que muchas mujeres acudan al teletrabajo, mujeres madres, ¿no? Cuidado pues con esto. Esto es un fenómeno que yo creo que ha quedado para quedarse. Plantea enormes dificultades, plantea problemas, evidentemente. La ciberseguridad es el gran problema en este momento. Cuanto más dependemos de las redes, más dependemos a su vez de la seguridad de las redes, y más cuidado tenemos que tener y más tenemos que invertir claramente en ciberseguridad, ¿no? Las redes sociales tienen a su vez elementos muy negativos, como sabemos. Las redes sociales son instrumentos fantásticos para organizar protestas, gestionarlas durante su mismo desarrollo. Son magníficos para insultar, para la frase corta, para las fake news. No sirven en absoluto para generar consensos, no sirven en absoluto. Los sistemas de comunicación son muy duros para generar consensos, no hay espacio para la articulación y la propuesta. Pasar de la protesta a la propuesta en las redes sociales es prácticamente imposible, aunque en qué medida los webinarios como este que tenemos ahora, por lo tanto la digitalización del debate puede cubrirlo, tengo mis dudas sobre ello. Y finalmente el último tema que quería abordar es el de la dualización de las sociedades. La dualización no es un fenómeno nuevo, venía ocurriendo ya con anterioridad. Todo lo que une separa. La globalización ha unido ciertos mundos, ha vinculado a ciertos mundos, pero los ha separado de otros. Buena parte de España o de Francia se ha conectado en cadenas globales de información o en cadenas globales de producción, pero otra parte se ha quedado detrás, los left behind. De modo que se crea una dualización entre los globalizados, cosmopolitas, bien educados, con salarios y con empleos estables por una parte, para los que es igual trabajar en Madrid que en Londres o Singapur, y por otra parte los left behind, los abandonados, ¿no? Los territorializados, normalmente con empleos precarios, poco cualificados, etc. ¿no? Y ese dualismo es un dualismo económico, cada vez es más difícil saltar de un sector al otro. La universidad, que era el gran ascensor social, pues cuando tienes tasas de escolarización universitaria del 50, el 60, el 70%, pues deja de funcionar como un ascensor, ya no caben todos. Por lo tanto, tiene consecuencias económicas, refuerza esa sensación de la casta frente al pueblo, a la gente, y luego tiene consecuencias también en términos culturales, en términos identitarios. El populismo de Trump y los populismos que vemos en toda Europa son en buena consecuencia de ello. Pues bien, la crisis de pandemia acentúa esa dualización. Pierden posiciones los trabajadores de los servicios, hostelería, restauración, comercio, poco cualificados. Pierden en el corto plazo, evidentemente, porque se quedan sin trabajo, y pierden también en el medio y en el largo plazo, porque muchas actividades se van a digitalizar, como es el pequeño comercio de calle o incluso la misma restauración. Y ganan, por el contrario, los que pueden teletrabajar, los que son, esto lo estamos viendo ya, la crisis está afectando mucho más a quienes no pueden teletrabajar que a quienes han podido trasladar sus actividades al ámbito digital, ¿no? De modo que tenemos ahí el riesgo de los populismos. Bien, podría continuar hablando sobre la Unión Europea rápidamente. La verdad es que me llevaría mucho tiempo, y ya llevo demasiado tiempo hablando y no quisiera insistir mucho, ¿no? La Unión Europea le pilla la pandemia en un momento malo, ¿no? En un momento malo, llueve sobre mojado. La Unión Europea lleva ya en los últimos 15 años al menos 4 o 5 crisis serias, ¿no? Comenzó con lo que fue la ampliación.
lo que fue la ampliación, que ha generado una Unión Europea mucho más difícil de gestionar y en la que el peso del eje franco-alemán se ha visto claramente debilitado. Por tanto, es mucho más difícil gestionar. Tuvimos el Tratado Constitucional, el fracaso del Tratado Constitucional, que fue muy grave para muchos países, especialmente para España, que había apostado mucho por el Tratado Constitucional, fracaso por el voto, el referéndum francés. Hemos tenido la gran recesión, que fue brutal y que a su vez afectó también mucho a los países del sur, a España. Tuvimos la crisis de los refugiados, hemos tenido el Brexit y ahora tenemos la pandemia, ¿no? Hemos perdido momentum, hemos perdido inercia, hemos perdido ilusión. No hay la ilusión que había en este momento. Eso lo prueba esa primera reacción inicial de la Unión Europea con un neonacionalismo agresivo, cierre de fronteras, repisas de material, falta clara de colaboración. La Unión lo puso en vereda eso pronto y lo hizo bien. La reacción natural, como siempre, es un regreso al Estado. Pero el papel de la Unión Europea en la lucha contra la pandemia es muy confuso, no tiene competencias, sí las tienen estadísticas, por cierto, y también podría haber elaborado un protocolo para las estadísticas, como aludía anteriormente, pero tampoco lo ha hecho el gobierno de Sánchez, no lo ha hecho nadie, por tanto ahí hay un fallo tremendo. En todo caso, esta crisis refuerza dos tendencias, por una parte, hacer de la Unión Europea claramente una unión mucho más intergubernamental que comunitaria, ¿eh? mucho más confederal que federal, debilita a la Comisión, refuerza claramente al Consejo, que es quien toma las decisiones, margina en buena medida el Parlamento, ¿no? Y en segundo lugar ha venido a reforzar, a profundizar de nuevo, esto también es dualización de otro modo, las diferencias entre el norte y el sur, que ya venían arrastradas desde la crisis de la gran recesión. Unas diferencias que tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con elementos culturales, con el modo de abordar el propio problema, la mayor previsión que los países del norte suelen hacer, la mayor libertad y confianza en las personas, el resultado peor de los países del sur, por razones variadas, pues la población envejecida, el familismo, el tipo de relaciones sociales que mantenemos, pero a su vez, cuando la crisis económica aparece, nos encontramos mucho peor que los del norte, porque dependemos mucho del turismo, que es un sector extremadamente dañado y va a tardar mucho en recuperarse, porque a su vez no podemos endeudarnos, porque ya lo estamos en una gran medida, mientras que los países del norte no lo están, y porque a su vez los países del norte nos han ganado también en el teletrabajo, entre otras cosas también porque pueden abordarlo y nosotros mucho peor, ¿no? Bueno, en este momento esa es la situación, se han tomado una serie de medidas. Yo creo que la clave la veremos en la próxima reunión en mayo, cuando haya que abordar lo que se ha dado en llamar el plan Marshall, el plan de reconstrucción de la Unión Europea, que es cuando se va a ver en qué medida la Unión Europea es capaz de articular una ayuda importante, se habla de un billón y medio. España ha presentado un non-paper que ha sido muy bien acogido por los think tanks y por los Financial Times y por las entidades financieras internacionales. No ha sido endosado en la reunión del último día y veremos el 6 de mayo por dónde sale. Esta mañana había una entrevista que recomiendo muy interesante de la comisaria de Cohesión, que es la que está en este momento gestionando ese plan de recuperación, ¿no? Vamos a ver cuál es la cantidad final y cuál es la composición de esa cantidad y si va a ser gestionada vía transferencias y subsidios o vía préstamos. Es evidente que si fuera vía préstamos, la situación del sur se debilitaría mucho y eso podría generar una crisis importante en el marco del euro, con consecuencias globales. Leo aquí la entrevista, le preguntaban a la comisaria Elisa Ferreira, la portuguesa, decía, ¿soportará la Unión Europea otra crisis en menos de una década o puede explosionar, nada menos, ¿no? Y contesta, espero que no pase nada. Como vemos, no es una contestación que nos tranquilice demasiado. Yo creo que el riesgo de una crisis del euro es un riesgo que llevamos arrastrando mucho tiempo. Podría desatarse en Italia y arrastrar al resto de los países. Lo dejo aquí, llevo hablando ya demasiado tiempo. Muchísimas gracias por escucharme y pasamos pues al coloquio. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias por tu exposición magistral en el ámbito geopolítico y en el ámbito institucional, realmente reveladora. Pasamos a las preguntas. Recuerdo a nuestros asistentes que pueden escribir tanto en la barra inferior
en el icono de preguntas y respuestas como darle al icono de levantar la mano y les daríamos paso para que puedan hacer la pregunta de viva voz. Empezamos con una pregunta de Miguel Canalejo, que le agradece su magnífica disertación. Leo textualmente: has descrito pormenorizadamente un escenario que has definido como de aceleración de tendencias ya en marcha. Me gustaría conocer tu opinión sobre cómo sería el otro escenario, menos probable, en el que nada será igual. En el pasado, pandemias globales fueron determinantes, según dicen, de la caída del Imperio Romano o de la llegada del Renacimiento. Después de esta pandemia, ¿cuál es nuestro peor escenario? Bien. Pues el peor escenario, casi mejor no lo visualizamos. Bueno, yo creo que el peor escenario es evidentemente el que la tendencia de pérdida de peso relativo de Occidente, Estados Unidos y Europa, son los dos instrumentos, se acelere y entre en un proceso retroalimentado. Eso puede ocurrir perfectamente en el caso de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, hablando de España, por ejemplo, worst case escenario para España, en España hemos depositado todos nuestros digamos, huevos en un cesto que tiene dos patas, ¿no? Una de ellas es la OTAN y por lo tanto la defensa de seguridad que nos proporcionan los Estados Unidos, por una parte, esta es la parte securitaria, y la segunda es la Unión Europea. La Unión Europea y concretamente el euro. Y de hecho la política exterior española, y en general la política de la Unión Europea, ha caminado sobre estas dos patas. La pata política que proporciona la Unión, la pata económica que proporciona el euro para muchos, y por supuesto la OTAN. Bien, en este momento ninguna de las dos es segura. Ninguna de las dos es segura y nos pueden abandonar las dos. Bueno, Trump ya declaró en su momento obsoleta la OTAN, luego declaró obsoleta su previa declaración de obsolescencia en un estilo muy truquiano, con lo cual no sabes bien a qué carta quedarte, pero yo no excluiría en absoluto que si Trump volviera a ganar las elecciones, si saliera de la OTAN o forzara algo mucho, de modo que al final nos quedaríamos sin esa garantía. Y en segundo lugar, yo no tengo la seguridad de que en 10 años la Unión Europea y el euro en concreto sigan como siguen. Por lo tanto, pueden entrar en una crisis, como decía anteriormente, como consecuencia de una crisis de deuda en Italia, una desconfianza enorme de los mercados, que el Banco Central no sea capaz de atajar, que Italia no sea capaz de cubrir, que arrastraría a España, que arrastraría a Francia, que rompería el euro y que rompería la Unión Europea. Este para mí es el worst case escenario, ¿no? Junto con esa decadencia relativa evidente de los Estados Unidos frente a China, una China muy asertiva, muy hábil en su política exterior, de no hacer mucho ruido, pero de ir tomando posiciones muy firmes en el mundo, frente a Estados Unidos, que está haciendo lo contrario, que está retirándose, ¿no? Y cada vez nos sirve menos de paraguas. Por lo tanto, el worst case escenario es que la pandemia provoque eso. No será brutal, no creo que sea de la noche a la mañana, esto será lento. Las instituciones tienen tendencia a sobrevivir como instituciones zombie y normalmente nos damos cuenta de que se han muerto cuando ya lleva mucho tiempo muertas. Este es el gran riesgo que corremos, ¿no? Pero puede ocurrir y puede que en 15 años o 20 años nos encontremos en una situación parecida y por lo tanto que digamos, la bandera de la hegemonía haya pasado claramente a Asia y claramente a China. Muy bien, esperemos que no llegue el caso. Siguiente pregunta nos la plantea Juan Pablo Urruticoechea, miembro de nuestra comisión consultiva. Le felicita a Emilio por su excelente exposición y pregunta: ¿no podría ocurrir también que como consecuencia del COVID, Estados Unidos fundamentalmente y en menor medida Europa y Japón vuelvan a reindustrializarse y reducir el comercio y la dependencia de China en sus cadenas de suministro más estratégicas? Estoy pensando en tecnología, farma. Yo creo que sí, yo como señalaba antes, creo que va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir. Las ventajas que tuvo en su momento la deslocalización, pues en buena medida se han visto reducidas. Hemos visto la complejidad que tiene cadenas de producción tan sofisticadas y tan complejas. Hemos visto la necesidad de reindustrializarnos. Todos los países se están volviendo, recuerdo aquella, creo que fue Polchaga quien dijo, la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, pues hoy todos los países están caminando en dirección contraria
y diseñando la propia Unión Europea también. Por lo tanto, sí, yo creo que, desde luego, Estados Unidos ya lo ha iniciado claramente con el presidente Trump, no sé en qué medida, pero lo ha iniciado, y la Unión Europea, como consecuencia de la pandemia, yo supongo que lo va a hacer también de un modo casi inevitable, además, ¿no? Porque va a tener que dar trabajo a millones de personas que de otro modo van a estar en el desempleo. Lo que no sé, y esa es mi única pregunta, y no me atrevo a contestarla, lo que no sé es si en el medio plazo la lógica económica se acaba imponiendo. Es decir, en este momento hablamos de China, pero África está ahí, el norte de África también, mercado gigantesco, mano de obra, la demografía africana es brutal, va a aumentar en más de 1.200 millones de personas en 30 o 40 años, hasta ser el veintitantos, 30% de la población del mundo, lo tenemos al lado, por lo tanto, esas ventajas van a continuar. África está mucho más cerca de China. En China el comercio marítimo es más complejo. Menos mal que se inventaron los contenedores, porque si no sería imposible, pero con África el comercio es mucho más fácil, ¿no? O sea que yo creo que sí, pero me pregunto en qué medida la lógica económica de la división del trabajo internacional no acabará imponiéndose. Muy bien, tenemos dos preguntas relacionadas con China. La primera la plantea Joaquín Villanueva, miembro de Institución Futuro y del Círculo de Navarra. Pregunta si no cree usted que la crisis reputacional de China a raíz del virus y la desglobalización terminará dañando a China en la disputa chino-americana. Eso por un lado. Y otra pregunta, ¿cómo es posible que China no sufra una revolución de su población descontenta de sus avances sociales tan circunscritos a la clase dirigente? Vamos a ver, lo primero, yo creo que más bien lo contrario. Yo creo que, como señalaba antes, China está colocando su relato, está colocando el éxito del hospital, el éxito de que, bueno, Wuhan ya está no en la nueva normalidad, sino en la normalidad. Veremos a ver en qué medida eso no rebrota. Parece que ha habido un rebrote en el norte de China. Veremos en qué medida los datos que nos ha dado son falsos o no son falsos, pues probablemente están maquillados, pero me temo que todos los países estamos maquillando claramente los datos, aunque sin duda alguna al final más unos que otros. Y sobre todo el relato de la pandemia, de cómo se ha gestionado la pandemia, hay que verlo en términos relativos. China puede no haberlo hecho muy bien, pero es que otros lo hemos hecho mucho peor. Y por lo tanto, al final quedan bien. Y yo creo que efectivamente ellos no van a quedar mal en ese tema. Han terminado y eso es un gran triunfo para China. Todos nos quedamos sorprendidísimos cuando China confinó a 40 millones de personas. No lo podíamos creer, ¿no? Al final ha dado resultado. El autoritarismo chino, el control del Partido Comunista, todo eso al final ha funcionado y de momento parece que sigue funcionando. ¿Por qué no hay revolución en China? Bueno, recomiendo la lectura de un libro, La oleada china como un estado civilizacional, de Wei Zhang, un analista chino, la ha publicado hace poco, ha tenido un gran éxito. Y lo que dice es que China son dos países, la costa y el interior. La costa y el interior que se retroalimentan el uno al otro, ¿no? Y en buena medida los del interior lo que esperan es que llegue la costa. Lo que hay en este momento en China es que pues, 300 o 400 millones de personas han salido de la inmensa pobreza en la que estaban hace 20 o 30 años. China ha tenido un PIB que se ha multiplicado por 20 en 40 años. Eso es una brutalidad, ¿no? Y hay, como digo, 300 o 400 millones que han salido de la pobreza, empieza a haber una clase media asentada, y los que están detrás están esperando su turno. Estos sí están esperando su turno con razonables expectativas de subirse al ascensor. Ya ha entrado mi primo, entró mi amigo, y ahora me toca a mí. Y estoy esperando tranquilamente porque sé que el ascensor sigue funcionando. Mientras que el ascensor sigue funcionando, ha seguido funcionando durante esos 30 años, tantos años, 30 años, pues no habrá problemas. Con tasas de crecimiento del 5 o del 6, pues puede tener dificultades. Es evidente que puede tener dificultades, ¿no? Una segunda variable que no sabemos en el caso de China es en qué medida la dinámica clásica de los otros países, de que primero se genera una clase media, pero esa clase media pide participar, pide voz y fuerza una democratización, se va a dar en el caso de China. Es decir, en qué medida la cultura china va a pedir las libertades como la hemos pedido los occidentales en situaciones parecidas o no. Y hay también elementos para pensar que el confucianismo y la cultura oriental es distinta,
que la sensación de pertenencia, de colectividad, etcétera, es mucho más fuerte y que por lo tanto las demandas de voz y las demandas de libertad que han sido tradicionales en los países occidentales a lo mejor no se producen y en todo caso no parece que se esté produciendo mucho. Cuidado, ahora mismo hago un matiz. Sí se están produciendo con los uigures en el interior, sí se está produciendo en el Tíbet, sí se está produciendo, como es evidente, en Hong Kong, y en Hong Kong son chinos, sí se está produciendo en Taiwán. Por lo tanto, el argumento hay que verlo con cierta atención, ¿no? Pero la realidad es que no hay en este momento movimientos profundos en China que puedan poner en riesgo la viejísima, lo que hay en China es el viejísimo mandarinato y es el imperador. Los chinos llevan 3000 años acostumbrados a obedecer a quien manda en Pekín, punto. Eso no se discute. Y les obedecen a través de un sistema de mandarines y submandarines seleccionados por mérito, con exámenes, la mayor y más antigua meritocracia del mundo. Y eso es el Partido Comunista de China, con 80 millones de personas que van ascendiendo de nivel en nivel en función de su performance. Por tanto, cuidado, ahí tienen un sistema de gestión y una gran inteligencia, porque han adquirido también, antes lo hablaba, convergencia tecnológica, han adquirido la inteligencia occidental. En este momento tienen think tanks extraordinariamente sofisticados, económicos, políticos, etc. Y China tiene una élite cultural e intelectual de primer nivel. Muy bien, seguimos con varias preguntas que vamos a agrupar porque todas tienen el mismo trasfondo y es el trasfondo político en España y del actual gobierno. La primera, ¿cómo puede influir en el próximo futuro post-COVID en la relación con socios europeos el ser España el único país con parte del gobierno comunista o populista? La segunda pregunta, ¿cree que Europa va a ayudar financieramente a España mientras tenga un gobierno como el actual, con Podemos influyendo con fuerza? Y tercera pregunta de la misma materia, ¿qué papel pueden jugar los partidos políticos cada vez parecen más alejados de la realidad y de los problemas como los ven los ciudadanos? Bueno, la verdad es que en estos temas tengo la misma expertise que cualquiera de los que me está escuchando y probablemente menos, ¿no? Pero en fin, me atrevo a entrar en ese jardín, ¿no? Empezaré por la última, los partidos políticos. Pues sí, la verdad es que yo creo que en este momento es curiosa la situación en España, no solo, pero de un modo quizás más marcado en España. Yo creo que tenemos una sociedad civil articulada, culta, con magníficos empresarios, científicos, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera, por no hablar de deportistas, etcétera. Y sin embargo esa misma calidad no se da en la clase política. Es decir, hay un proceso de selección mala, de reclutamiento de la clase política, en un sentido o en otro. Al final acaban siendo muchos de ellos reclutados vía los partidos, las secciones juveniles de los partidos políticos, son aparachiquis, no tienen experiencia. Lo vemos en la composición del gobierno. Comparemos, por ejemplo, la calidad del gobierno, primer gobierno democrático de Felipe González con el gobierno actual. Y con excepciones evidentes, importantes, pues es evidente que ha habido un enorme deterioro, ¿no? Los partidos, aquel grito propio de la revolución, de Spanish Revolution, de la Puerta del Sol, no nos representan, pues a veces podríamos decir efectivamente que no nos representan, ¿no? No nos representan, no nos sentimos representados en esa clase política. Y, insisto, con muchas excepciones, porque creo que hay excepciones muy relevantes. De modo que hay un problema de reclutamiento y hay un problema de voto. Un problema también, porque si no se les votara, pues es evidente que no saldrían elegidos, ¿no? Pero hay mucho malestar. En todo caso, lo que sí que es cierto es ese malestar. Y con eso, insisto, ¿no? Los sondeos reiterados desde hace ya bastante tiempo, al menos 10 o 15 años, ponen de manifiesto que en el prestigio de las instituciones, pues en los primeros lugares, es curioso, figuran instituciones tan escasamente democráticas como la policía, la Guardia Civil, el Ejército o la Corona, y en los últimos lugares están los partidos políticos, los parlamentos, los sindicatos, etc. Sí, hay una gran decepción y un gran malestar con el estado actual de la política y de los políticos. Hoy lo vemos alrededor del tema de si se hace o no un gran pacto para hacer frente a la recuperación económica de España. Hay una gran petición por parte de la sociedad. Sin embargo, lo que vemos es que eso pues, está siendo
no digo torpedeado, pero no acaba de avanzar, ¿no? ¿Cómo puede funcionar en Europa el gobierno actual español, ¿no? Bueno, yo creo que España ha tenido en los últimos años 4 o 5 intentos de jugar un papel relevante en Europa. Lo intentó con Aznar con ocasión de la crisis de Irak, lo intentó después Zapatero y en alguna medida lo pudo jugar con el tema de los cayucos y del control de la inmigración y de los refugiados. Lo intentó Rajoy, pero no pudo, evidentemente, primero por la crisis económica que también afectó a Zapatero y después por el problema catalán. El tema catalán nos ha dejado muy hipotecados, no nos olvidemos. No puedes estar pidiendo que te ayuden en el tema catalán y que te ayuden en otras cosas. Si pides ayuda en un caso, acabas pagando precio y eso tiene costes, ¿no? Tiene consecuencias. Y en este momento, la verdad es que tampoco estamos en una posición muy fuerte para poder jugar en Europa. Es cierto que el Brexit nos ha hecho subir de nivel y que Italia y la decadencia de Italia también acabamos subiendo, no tanto por méritos propios como por deméritos de los demás, y vamos ascendiendo, como quien dice, en el escalafón, y se nos hace un caso, bueno, limitado. Es cierto, a su vez, que frente a Rajoy, Pedro Sánchez sí quiere jugar un papel más importante en la Unión Europea. Es cierto, como señalaba anteriormente, que ha presentado un paper que ha tenido mucha relevancia y vamos a ver qué recorrido tiene en este momento y que puede ser muy importante, rompiendo esa situación de confrontación que había entre Italia y los Países Bajos, entre los partidarios de los coronabonos y de los eurobonos y los partidarios de los préstamos y del MEDE, y han conseguido romper eso. Vamos a ver en qué medida eso tiene recorrido, ¿no? Es evidente que un gobierno de coalición tan débil como el que tiene y un gobierno de coalición a su vez con socios, bueno, pues que son comunistas claramente o chavistas o como queramos llamarlos, pero de extrema izquierda, claramente de extrema izquierda, no es algo especialmente bien visto en el marco de la Unión Europea. Por tanto, eso es un pasivo. Es un pasivo la debilidad del gobierno y la debilidad del gobierno añadida por el tipo de alianza que representan. Las dos cosas son malas, ¿no? ¿Ayudarán a España más? Hombre, yo creo que sí. Si en España tuviéramos esto, evidentemente lo que voy a decir es pura ciencia ficción, pero si tuviéramos un gobierno de coalición, de gran coalición PSOE-PP, sólido, fuerte, con un respaldo parlamentario seguro y sólido, es mucho más fácil para los socios europeos confiar en ese gobierno que en el gobierno actual, que no sabemos qué puede durar, que no sabemos cuánto puede durar y por lo tanto no es fiable, no es muy fiable. Pero en fin, no nos engañemos. Es cierto que detrás de todo ello está también la lógica económica. Los países del norte, con criterios que en el sur frecuentemente no queremos entender, pero que son justificables, lo que nos dicen es, hombre, no haber gastado tanto. ¿Por qué te has endeudado tanto? Ahora, claro, estás tan endeudado que no, que me pides que te ayude. Bueno, bien, pero como era no salís. Por tanto, ahí hay un argumento de los frugales frente a los pródigos del norte frente al sur, que es atendible y que hace, por ejemplo, que Alemania se niegue por completo, entre otras cosas también por razones realmente constitucionales, políticas. Todos estos países, a su vez, ellos tienen también alianzas débiles, tienen problemas con los populistas muy potentes que tienen que atender, y si se pasan, evidentemente les dan munición a los partidos populistas en Alemania o en Holanda o en otros sitios, ¿no? De modo que hay que escuchar también. En ese sentido, por eso el papel que presentó España estaba bien orientado, porque trataba de mediar en esa tensión, ¿no? Muy bien. Seguimos. Otra pregunta de Javier Vega de Seoane. Bien. Le agradece a Emilio su interesante reflexión y le pregunta si cree que en el futuro los electores van a favorecer las capacidades de resolver problemas y no tanto la habilidad en la gestión de la opinión pública. Y añade otra pregunta: ¿cómo crees que va a evolucionar la imagen del empresario después de esta crisis? Imagen del empresario. Bueno, trato de... Vamos a ver, la primera pregunta, bueno, Javier, me alegro de verte.
y gracias por acompañarnos. La primera pregunta no sé bien, porque lo que me pide el corazón y lo que me pide la razón no coinciden, ¿no? En este caso. Dependerá mucho de cómo los medios de comunicación transforman los mensajes políticos y los mensajes ciudadanos. Yo creo que en este momento los medios de comunicación no están haciendo una buena tarea. Están siendo excesivamente condescendientes con el poder en todas sus dimensiones. En la medida en que eso es así, pues los ciudadanos no están bien informados de lo que ocurre y por lo tanto pues acaban tomando opciones electorales que no son probablemente las mejores, al menos las mejores según mi criterio, ¿no? Pero claro, todo esto es muy subjetivo, ese es mi criterio. Ellos dirían que el suyo es otro, ¿no? Pero en fin, no nos engañemos, todos buscamos la línea de menor esfuerzo. Es difícil convencer a los ciudadanos, como hizo Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, de que lo que tenían por delante era sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Cuando ofreces, por el contrario, pues comodidades, transferencias, etcétera, pues se apuntan razonablemente a eso porque lo otro es bastante más incómodo. De modo que sí, estamos en un momento en que el discurso populista, el discurso, digamos, de mayor gasto en términos económicos, es un discurso que tiene mucho atractivo, y cuanto más duras sean las condiciones sociales, pues más fácil será seducir sectores importantes de la población con mensajes que, bueno, que puede que no sean realistas, pero que levantan el ánimo y que ofrecen esperanza. Y yo creo que ese es un gran riesgo que tenemos en los próximos meses o quizás años, ¿no? Porque la crisis económica va a durar años, ¿no? Sobre la imagen del empresario. Primero, la imagen del empresario, como sabemos, en España tradicionalmente nunca ha sido buena, ni en la derecha ni en la izquierda, tampoco en la derecha, no nos engañemos. El empresario siempre era un señor gordo con sombrero de copa y que se fumaba un puro y que explotaba a los trabajadores. En los últimos años hemos tenido que ha aparecido esa figura distinta del emprendedor y nos encontramos con esa dualidad tan curiosa, porque el emprendedor es un chico, una chica joven, dinámico, abierto, cosmopolita, etcétera. El emprendedor está muy bien, pero claro, cuando el emprendedor tiene éxito, pues se transforma en un empresario. Eso no acaba de funcionar. No, la imagen del empresario no es buena en muchos sectores de la sociedad española, pero yo sí creo que ha ido mejorando. No diría que mucho, no me atrevo. Se hizo un estudio hace años que habría que repetir. Yo creo que lo hizo el Círculo de Empresarios, si mal no recuerdo. Se hizo un estudio hace años muy interesante de cómo figuraba la imagen del empresario en los libros de texto de enseñanza media, etcétera, y enseñanza universitaria. Y la verdad es que el resultado no era muy gratificante, ¿no? Me pregunto si eso sigue siendo así, pero yo creo que en buena medida no. En buena medida la situación ha cambiado y que la imagen del empresario es mejor. Es curioso cuando hacen esfuerzos importantes, estoy pensando en este momento en los esfuerzos que ha hecho Inditex, Amancio Ortega, haciendo donaciones importantes de material sanitario, y las reacciones desde ciertos sectores de la opinión política española tan absolutamente injustos, prácticamente deleznables, la palabra que me viene a la cabeza inmediatamente, ¿no? Eso pone de manifiesto hasta qué punto hay todavía una imagen muy deteriorada del empresario en muchos sectores muy importantes. Sí. Emilio, si me permite completar su respuesta, el Círculo de Empresarios sí hizo una actualización de ese estudio que usted comenta sobre la imagen del empresario en los libros de texto hace 2 o 3 años. La conclusión era que si antes era una imagen negativa, ahora es un poquito menos negativa y también se tiende a ignorar y no poner en valor todo lo que aporta el empresario a la sociedad. Es decir, que en partes se ha mejorado porque no se le pinta con esa imagen de chistera y puro, pero se ignora y no se pone en valor, lo dicho, todo lo que aporta económicamente, valor social, empleo, etcétera. Es lo que planteaba, es lo que me imaginaba. Yo conocía el estudio antiguo, no conocía el nuevo. Lo buscaré porque me interesa, es muy interesante. Tenemos varias preguntas, vamos a intentar agruparlas, 2 referentes al tema energético. La primera la hace Manolo Melgar
que pregunta que desde hace años el dominio de la energía, petróleo y gas daban el poder a los países, pero esto está cambiando. ¿Qué factores van a ser los que inclinen o determinen ese poder? Y por otro lado, Eduardo Martínez le felicita por la exposición y pregunta que si considera que el COVID afectará de alguna manera la irrupción de las energías verdes en nuestra sociedad, teniendo en cuenta la situación actual de los precios del petróleo. Bueno, yo creo que sí, vamos, las dos cosas. De hecho, dentro de este proyecto de recuperación y el Plan Marshall europeo, buena parte de los vectores que van a articular el futuro gasto son sin duda el Green Deal, el nuevo acuerdo europeo sobre cambio climático y todo lo que eso conlleva, renovación energética y transformación energética, y en segundo lugar, pues digitalización, tecnología digital, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Es uno de los vectores en este momento determinante. Sí, yo creo que efectivamente en buena medida la geopolítica ha sido el producto de la energía, del petróleo básicamente. El petróleo ha sido lo que ha dado articulado la geopolítica global. Eso está perdiendo relevancia, las energías renovables le están haciendo perder relevancia, la crisis, la pandemia evidentemente pues ha hundido los precios del petróleo y del gas y bueno, y continuarán bajos durante mucho tiempo porque no es previsible que la demanda aumente mucho, el teletrabajo, como decíamos anteriormente, va a ser un factor que lo va a reducir y en su lugar lo que está tomando relieve pues es el 5G, es Huawei, es la inteligencia artificial, todo lo que es las nuevas tecnologías en todas sus dimensiones. El poder político, el poder militar, la capacidad de fake news, de control, la ciberguerra, todo eso está vinculado a esas nuevas tecnologías y eso es una dimensión de extraordinaria importancia. El espionaje, 3/4 de lo mismo, ¿no? Está vinculado a todo ello, ¿no? De modo que sí, yo creo que esas son las dos líneas fundamentales. También en el caso de España, se pensaba que la recuperación, la que se estaba planteando antes de que llegara la crisis económica, iba a seguir en buena medida esas mismas dos direcciones, ¿no? Transformación, tenemos pendiente la ley de cambio climático, energías renovables, en la cual pues, España ha hecho un esfuerzo enorme y un esfuerzo muy considerable, energías renovables por una parte, y sin embargo no acabamos de tener posiciones firmes ni en Europa ni en España en lo que es el ámbito de lo digital. Bien sabemos que las principales empresas en ese campo son americanas casi todas o chinas, pero no hay prácticamente empresas europeas. Muy bien, si le parece, por abreviar, le voy a plantear otras dos preguntas que no están relacionadas, pero se las planteo al mismo tiempo. La primera la realiza Gonzalo Babé. Pregunta si se puede prever que los chinos, como ganadores de esta crisis frente a Estados Unidos, puedan tomar posiciones estratégicas en las compañías occidentales que han sufrido una seria pérdida de capitalización bursátil. Y la segunda la plantea Juan Luis Zaldívar y pregunta que ante el estatalismo y pérdida de libertades no es posible, pregunta, una reacción de la sociedad civil en sentido contrario. Bueno, yo diría que sí a las dos cosas. Es posible una reacción de la sociedad civil contra el nuevo autoritarismo en la medida, yo creo que lo está viendo. Lo que pasa es que en este momento lo señalaba, desgraciadamente la sociedad está atomorizada, desagregada y el poder no. El poder se ha centralizado, se ha concentrado claramente en todos los países, también en España claramente. Es decir, ha habido un proceso de recentralización del poder político, el estado de alerta es básicamente eso, pero no solo el estado de alerta, son muchas más cosas. Antes hablaba, por ejemplo, de los medios de comunicación, en qué medida los medios de comunicación han sido en buena medida, digamos, succionados, no me atrevería a decir otra, pero al menos succionados por la fuerza del propio poder político, por lo tanto, haya habido una recentralización y la sociedad está muy fragmentada, la sociedad está muy dividida en este momento y los partidos políticos de la oposición pues tampoco acaban de articular ese liderazgo alternativo. Pero, en fin, lo que sí vemos por los sondeos es que empieza a haber más de fondo, que empieza a haber cambios importantes, cambios que no se harán manifiestos hasta que no empiece el proceso de desescalada y de desconfinamiento. Yo creo que mientras que la situación sea esta,
estamos todos preocupados pues, por los problemas sanitarios, por los hospitales, por la gente enferma, por cogerlo o no cogerlo, si vamos a poder irnos de vacaciones, si podemos ir a visitar a nuestros nietos o no, en fin, por ese tipo de cuestiones muy, muy inmediatas y por lo tanto estamos mucho menos preocupados por el escenario político, pero eso adquirirá relevancia cuando llegue la hora de hacer balance de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Yo creo que efectivamente se ha hecho bastante mal muchas cosas y eso pasará factura antes o después, pero creo que pasará factura, ¿no? Respecto al riesgo de que empresas chinas estatales, en buena medida, o semiestatales, acaben aprovechando los precios baratísimos de empresas importantes occidentales, europeas, y que vayan a hacer compras, etcétera, pues es un riesgo que está ahí, evidentemente. Es un riesgo que en este momento los países están empezando a controlar, la propia Unión Europea, y de hecho no se excluye por ello nacionalizaciones importantes de empresas muy relevantes, e incluso no se excluye dentro de ese paquete europeo de medidas que se tiene que discutir y aprobar y que está en este momento gestionando, como decía la comisaria portuguesa, no se excluye ayudas para que los estados o la propia Unión compre empresas, participaciones en empresas relevantes para evitar que sean capturadas por empresas campeones nacionales y o campeones europeos. Por lo tanto, eso está ahí y ese riesgo está ahí. Pero lo que no sé, porque no soy en absoluto competente, es cómo puedes blindar eso. No sé bien, no puedo contestar esa pregunta, porque no la sé. Pero que la preocupación existe en la Unión Europea y en España, sin duda alguna, es que sí. Muy bien, pues si le parece el planteo, la última pregunta que está más relacionada con la parte inicial de su exposición respecto a la burbuja de seguridad que ha comentado que hay, por un lado el Estado, por otro la familia. Nos preguntan si usted, que es un gran especialista en el tema de la soledad, fenómeno estudiado a fondo en España, ¿cómo ve este fenómeno social de la soledad en la nueva normalidad post-pandemia? Bueno, es un tema muy, muy interesante, ¿no? ¿En qué medida la sociedad española ha sido capaz de ajustarse a esta situación de distancia física, de distanciamiento físico, buscando, en primer lugar, alternativas a lo que es una sociedad que por lo demás es muy sociable, es muy de calle, es muy abierta, buscando alternativas domésticas por una parte y por otra parte, como señalaba antes, incorporándose plenamente a la comunicación vía redes sociales. Yo creo que en buena medida, si la soledad se ha podido sobrellevar, es gracias a redes sociales y ahí incluyo también, por supuesto, la televisión, las series, etcétera, etcétera, Amazon, la posibilidad de estar comunicado a pesar de estar en aislamiento físico, ¿no? Y desde luego se debe también en buena medida a lo que los sociólogos hemos venido llamando históricamente el familismo de las sociedades del sur de Europa, es decir, el peso importante de la familia, la solidez de los lazos familiares, la relación padres-hijos, esa densidad de relaciones que actúa como, en buena medida, primero como una defensa económica, una defensa de seguridad y efectivamente como un instrumento de crear calidez, de crear comunidad, de crear vida, ¿no? Y por lo tanto la familia es fundamental. La sociedad española no se puede entender sin la familia. Y bueno, yo creo que eso es muy buena cosa. Yo creo que es muy buena cosa. Entre la frialdad y la soledad, sí, de los países del norte. Eso tiene sus costes, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en el coste evidente que ha tenido en términos de contagio. Puede que una de las razones del mayor contagio y los resultados y la mayor mortalidad en Italia y en España tenga que ver con eso. Aunque hay que estudiarlo más, porque claro, Portugal y Grecia son contraejemplos, y ahí, sin embargo, lo han hecho mucho mejor y también son sociedades familistas, ¿no? Pero quizás el mayor envejecimiento de la sociedad española sumada al familismo ha podido, en este caso, pasarnos factura con la pandemia. Muy bien, Muchas gracias. Estupendo. Por mi parte, creo que están respondidas todas las preguntas. Josécho. Sí, yo primero felicitar a Emilio. Es la tercera vez que estás con nosotros en Institución Futuro y espero que desde luego no sea la última. Seguiremos abusando
de tu conocimiento y de tu experiencia, porque yo creo que en estos momentos pues es importante tener las ideas cuanto más claras mejor, ¿no? Ya la hora que es, me gustaría preguntarte muchas más cosas, pero lo haré en privado, porque ya a la gente que queda todavía ahí colgada en la red, pues habrá que darle un poco de tiempo para por lo menos que cambie antes de cenar. Sin más, deciros que en la línea de trabajo que estamos llevando todos estos webinars, que creo que es una buena idea, es un descubrimiento tecnológico para estar conectados en estos momentos de confinamiento, deciros que la próxima sesión la vamos a tener con Antonio Bonet, que es no creo que todavía tenemos fecha fija, pero será la próxima semana. Antonio Bonet es presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, como dice ahí. Es una fundación, una asociación que se fundó en el año 97 con el fin de crear el clima de negocios favorable a la internalización. Los socios son todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, y que les une la posibilidad en todos ellos de la exportación o la inversión en el exterior, con lo cual pues yo creo que el tema puede tener bastante importancia para las empresas y empresarios navarros, pensando en el relanzamiento de la economía, y el título que hemos puesto ha sido retos de la exportación tras el coronavirus, ¿no? Deciros también que estas charlas se cuelgan en la página web de Institución Futuro. La de hoy de Emilio mañana estará colgada después de que Ana y su gente pues las edite y estarán disponibles. Ya en este momento la última de esta semana, del lunes pasado, de Miguel Iraburu, ya está colgada en la propia web, con lo cual el que no tuvo la suerte de poder participar en dicha charla, que yo le animaría a que la escuche, porque se dijeron cosas tremendamente interesantes y difíciles de oír todos los días, ¿eh? Y sin más, pues deciros pues que os cuidéis mucho, que nos veremos pronto, y también pues agradecer a Ana su participación en las preguntas, y a Isabel Arriu, que no aparece con la imagen, pero que nos está dando el soporte tecnológico para que esto pues tenga buen resultado final. Sin más, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Emilio, y a todos los oyentes por vuestra participación. Muchas gracias.